Última vez que vine a este lugar, a este canal que creé y que bueno, tiene algunos seguidores, donde trato de tocar algunas pinceladas de temas históricos, de temas culturales, que tengan que ver con nuestra civilización, las raíces, la tradición de nuestra cultura occidental. Eh, Me refería a tres personajes, tres figuras ciclópeas, inmensas, de la segunda mitad del siglo XV español. Eran Isabel la Católica, el cardenal Cisneros y Cristóbal Colón. Los mencioné como para tomar en cuenta que si tenemos que analizar esa época, no podemos olvidarnos de estos tres personajes. Quería tocar hoy brevemente, hacer alguna referencia más a uno de esos tres, que está en relación con otra figura también de las que hablé la vez pasada. Me estoy refiriendo al cardenal Cisneros. Los grandes hombres y las grandes mujeres que reciben grandes misiones de Dios saben elegir muy bien grandes colaboradores. Este es el caso del cardenal Cisneros. La gran Isabel, una figura gigantesca del siglo XV, una figura que merece la pena estudiarse en profundidad, conocerse más, comprender un poquito, tratar de entender su alma tan fina, tan delicada, que sabía ver con una vista de lince cuáles eran los problemas que había que atender, que solucionar, y cuál era la misión que a ella le había sido encomendada. Esto es muy importante, no todos a veces llegamos a comprender estas cosas, sobre todo a nosotros los mortales más humildes, que nos tocan cosas más humildes, tareas más simples que llevar a cabo, no siempre llegamos a ver cuál es esa misión que se nos da en la vida. Isabel supo ver, y como sabía ver, se preocupó por buscar los colaboradores más aptos. En este caso, esta figura eminente de quien sería el cardenal Cisneros nace en 1436 de una familia de hidalgos pobres, resuelve entrar en lo que es la carrera eclesiástica, tuvo posibilidades de tener un cargo de jerarquía en la Iglesia española, lo cual en algún momento por alguna rivalidad le trajo algún problema, pero finalmente decidió recluirse a una vida de casi ermitaño, ¿no? Prefirió a los honores la vida interior, el encuentro con Dios, no en los grandes cargos, en las grandes funciones, sino en la soledad, en el silencio, en la lectura meditativa, en el estudio. Entra en un convento reformado franciscano, pero Dios le tenía reservadas grandes misiones. Es un alma que se destaca en aquellos tiempos y conquistada Granada por los reyes católicos en el año 1492, es nombrado obispo de aquella ciudad Fray Hernando de Talavera, que había sido el confesor de la reina. La reina también ponía la lupa muy cerca de quienes quería elegir como confesor. En este caso, Hernando de Talavera mereció el reconocimiento de la reina por una anécdota muy particular que se cuenta. Se dice que cuando ella buscaba confesor, este fraile Jerónimo la confesó y que se acostumbraba en aquellos tiempos que el confesor, cuando confesaba a un príncipe, a un rey, estuviera de rodillas ante la dignidad real, así como la reina también debía estar de rodillas ante el confesor. Y Hernando estuvo sentado, y entonces cuando la reina se quiere confesar, le dice: mirad que corresponde que ambos estemos de rodillas. Y el fraile Jerónimo le contestó: mire, majestad, que aquí es el tribunal de Dios, y yo represento a Dios, por lo tanto corresponde que yo esté sentado.
Y la reina, ante esa respuesta, quedó maravillada y dijo, este es el confesor que yo quería. Bueno, ese confesor va a obispo de la ciudad conquistada en 1492, entonces la reina debe buscar un nuevo confesor y Hernando le recomienda a Francisco Jiménez de Cisneros, este gran hombre que pasó a ser el brazo derecho de la reina que llevó adelante una obra política monumental de echar las bases de lo que va a ser un reino moderno en la península ibérica, en Castilla, que se une con Aragón a partir del matrimonio de Isabel con Fernando, pero sobre todo lleva adelante una tarea de depuración, de organización, de unificación, de terminar con abusos que existían, de reformas políticas, y también estaba interesada en reformas eclesiales, porque la Iglesia en la península, como en el resto de Europa, necesitaba de reformas. Y este fraile, asceta, que había estado dentro de un convento franciscano reformado, se va a encargar de llevar adelante la reforma de la Iglesia, de los conventos, de las órdenes, de buscar que se formen conventos donde se vivan las reglas primitivas de las grandes órdenes de aquellos tiempos. Por otro lado, fue un gran promotor de la cultura, sabía que no era suficiente una reforma espiritual de almas devotas, ascetas, gente de oración, sino que también había que promover la cultura en tiempos de grandes inquietudes, había que dar respuesta a los problemas intelectuales de aquellos tiempos y era necesaria una cultura cristiana renovada de acuerdo a las corrientes humanistas de ese momento. Promueve la creación de una nueva universidad, la Universidad de Alcalá de Henares, el estudio de las escrituras, que también había una gran inquietud por la escritura y por el estudio de las lenguas originales, de las lenguas del latín, del griego, del hebreo. Entonces se promueve, un cardenal promueve todo esto, surge una Biblia políglota en varias lenguas, tratando de ir a los textos originales. Y bueno, está a la avanzada de la época, sabiendo preservar lo fundamental de la tradición, la rica tradición occidental de los reinos, del reino castellano, del reino de Aragón, pero poniendo todo al ritmo de los tiempos, en una continuidad, no en una ruptura como tantas veces hacen las corrientes progresistas y rupturistas. También estuvo encargado de llevar adelante misiones militares, ¿no? En el norte de África había conflictos con los musulmanes que venían de muchos siglos atrás y él estuvo también encomendado a esas misiones, fue regente del reino cuando desaparece la reina, fue inquisidor, se ocupó de controlar y de ver cómo funcionaba este tribunal que protegía, preservaba la fe de aquellos reinos. Fue un hombre polifacético, pero sobre todo no es tan importante por lo que hizo, sino por lo que era, porque justamente pudo hacer lo que hizo porque era un hombre completo, un hombre de oración, un hombre de cultura, de estudio, era un asceta, era un místico. El ascetismo no se quedó en las prácticas penitenciales, de renuncia, sino que lo abrió a un encuentro personal con Dios. Era un hombre de cultura, un sabio, porque sabía que en el saber, en la escritura, en la recta filosofía y teología se encontraba también a Dios, y que las sociedades necesitan también de esas corrientes vivas que las alimentan y que dan forma a la cultura. El padre Alfredo Sáenz, en tantos escritos que ha dedicado a estos temas, en uno de ellos dice: en el siglo XVI, claro, porque lo ubicamos a Cisneros ya en la segunda mitad del siglo XV a finales y a principios ya del XVI, cuando el resto de Europa cuando en el resto de Europa la Edad Media no era sino un recuerdo, en medio de una terrible crisis,
España trató de preservar contra viento y marea la fe de sus padres, renovarse, reformar, echar las bases de un Estado moderno, pero en fidelidad a la herencia recibida. Un papel fundamental en esta búsqueda de la continuidad lo tuvo Cisneros. Cisneros se abocó, dice el padre Alfredo, a la restauración de monasterios, realizando una reforma que debía figurar entre las más impresionantes de la historia eclesiástica. Por otro lado, y gracias a la inspiración divina, también en aquella década brotaron en suelo español nuevas congregaciones y órdenes religiosas que se pondrían a la cabeza del movimiento de contrarreforma. Pero esto ya es tema que no nos corresponde. Ahí ya podemos hablar del surgimiento de los jesuitas, el gran San Ignacio de Loyola, la reforma carmelitana con Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Pero este inicio de camino de reforma, podemos decir que comienza con el gran cardenal Cisneros.